O sea, que la ciencia tiene una propiedad operativa y experimental. Sí. ¿A qué se refiere? A ver, propiedad operativa, piénsenlo así. Sí, te escucho. A ver, supongamos que ustedes, ¿cómo es tu nombre? Brian. Brian. Brian, ¿qué estás estudiando? ¿Estás estudiando economía o estás estudiando administración o contador? ¿Qué estás estudiando? No, administración de empresas. Bien, seguramente vas a tener que estudiar economía, ¿no? En la carrera Sí, 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 tengo el... tenés economía. Bueno, Sí. viste que, por ejemplo, vamos a hacer una nota al pie acá. A ver, nueva diapositiva. Vamos a poner acá en nueva diapositiva. Vamos a borrar esto. Ahí. Vamos a poner acá. Propiedad operativa y propiedad experimental, ¿no? La propiedad operativa, yo ahora les voy a poner ejemplo, es la variable independiente. Lo que en matemáticas se llama la variable independiente. Y la propiedad experimental es lo que en matemáticas se llama la variable dependiente. Entonces, esto lo vamos a achicar un poquito. Supongamos que yo tengo un par de ejes, ¿no? Vamos a suponer, tengo un eje X y un eje Y, esto lo deben haber visto en la secundaria, ¿no? Mm, Y sí. acá, supongamos, vamos a ver, acá tengo un precio, eh, vamos a poner cantidad, y acá vamos a poner precio. Perdón, no, es al revés. No, está bien lo que estoy haciendo, ¿no? El precio va, ya me olvidé de todo lo que estudié en la carrera. A ver, Sí, sí, está bien, está bien. está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, a ver. Tenemos el precio y la cantidad, ¿sí? Entonces, supongamos que establecemos esta relación. Vamos a suponer que esta es la cantidad ofrecida, Sí. ¿sí? Cuanto mayor es la cantidad ofrecida, perdón, cuanto mayor es el precio, ¿sí? ¿Qué pasa con la cantidad ofrecida? Claro, Cuanto A mayor, mayor, Aumenta. mayor demanda, baja. Mayor demanda, menor oferta. cuanto mayor es el precio, ¿la cantidad ofrecida va a aumentar o va a bajar? Aumentar. Va a aumentar. Si ustedes tienen que vender algo, ¿no? Y el precio es cada vez más alto, ¿qué van a tratar? ¿De vender más o vender menos? vender más. Vender más, ¿sí? O sea que la relación entre el precio y la cantidad es positiva, ¿sí? Sí. O sea que podríamos decir, vamos a poner una fórmula muy elemental, a ver, que
que es la cantidad ofrecida, es una función que depende de ¿qué? De I. De I. No. Perdón, sí, acá De es, X. acá es X. Acá es X. Sí. ¿Sí? X, que es la cantidad ofrecida, es una función que depende de I. ¿Cuál es la variable dependiente? Lo experimental. No, pero olviden La X. en el ejemplo. Ah. ¿Cuál es la variable dependiente? Y la cantidad ofrecida X. Porque ¿de qué depende? depende de qué tan alto sea el precio. O sea que depende de I. ¿Está Sí. bien? Mientras que la variable independiente, ¿de qué depende? De nada. Es X. Perdón, es Y. Porque no depende de nada. ¿Sí? Es decir, la variable dependiente, que vendría a ser la cantidad ofrecida, vamos a ponerlo acá, cantidad ofrecida, ¿sí? Cantidad ofrecida, variable dependiente, cantidad ofrecida, y la variable independiente, que es I, es el precio. Acá estamos suponiendo, decimos que la cantidad ofrecida va a depender de ¿qué? La cantidad de Del producto precio. del precio. Exactamente. Ahora pensemos este mismo ejemplo, pero con la demanda. Y acá vamos a poner cantidad demandada. A medida que el precio sube, ¿la cantidad demandada es mayor o menor? Menor. Menor. O sea que acá tenemos No, que la cantidad demandada se entiende mejor con la cantidad demandada. La cantidad demandada depende de qué? Del precio. ¿Sí? Sí. Depende del precio. La variable dependiente, ¿cuál es? La cantidad demandada. La cantidad demandada. ¿Y de qué depende la cantidad demandada? Del precio. Del Del precio. Ahora, el precio no depende de ninguna otra variable. Por lo tanto, No. la propiedad experimental, en otros términos, es la variable dependiente. La variable dependiente en este caso sería la cantidad demandada. Mientras que la propiedad operativa es la variable independiente. Es simplemente eso. Hice unos gráficos nuevos, pero para explicar una cosa que es una tontería, pero me parece que queda claro en definitiva. Donde vemos que la propiedad operativa es la variable independiente, mientras que la propiedad experimental, en los términos de Marradi y Piovani, va a ser la variable dependiente. ¿Sí? Simplemente eso. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer a continuación es ver un video. Antes les quiero anticipar de qué se trata este video. Galileo Galilei dice, el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos, ¿sí? Ahora, pero para poder penetrar en los secretos de la matemática y por lo tanto en los secretos de la naturaleza, es necesario hacer experimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir Galileo Galilei? Bueno, en realidad se van a plantear estas cuestiones. Les voy a poner un ejemplo, que es el mismo ejemplo que está desarrollado en el video, pero lo vamos a ver luego. Primero les voy a explicar el ejemplo. Ustedes saben que hay una teoría que plantea que si yo tiro dos cuerpos al piso, ¿sí? Primero, voy a empezar de cero. Supongamos que, imaginemos la situación en la cual tengo una tiza en una mano, ¿sí? Y una pluma en la otra mano. ¿Está bien? Sí. Y las pongo las dos a la misma altura. Las agarro a las dos y las pongo a la misma altura. Y a continuación lanzo las dos al mismo tiempo al piso sin aplicar ninguna fuerza. ¿Cuál va a caer primero? ¿La pluma o la tiza? La tiza. La tiza. Pregunto, ¿por qué?
¿Saben por qué cae primero? Por su La peso. resistencia del Porque es aire. más pesada. Alguien dijo, bueno, es La más pesada resistencia del aire. resistencia al aire. La resistencia al aire es clave. La pluma se deja resistir más por el aire que la tiza, ¿sí? Es decir, y hay un autor que va a plantear que si no hubiese aire que opera de resistencia para que los cuerpos caigan, ¿qué pasarían? Imagínense que estas dos, que la pluma y el... Caen al mismo tiempo. caen al mismo tiempo. O sea, supongamos que la pluma y la tiza las tiramos al vacío sin que haya aire. Lo que debería pasar, dice este autor, es que las dos caen al mismo tiempo. ¿Sí? Profe, Perdón. Ahora, el problema que tenemos es el siguiente. ¿Podemos prescindir del aire? No. No, alguien iba a hacer una pregunta. sí, yo. No es que en realidad no caen, sino que se quedan quietas, pero nosotros nos movemos y vemos como que cae. No es lo que plantea la teoría física. La teoría física plantea... Si Eso lo dijo Newton, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. La teoría física plantea, si tiramos dos cuerpos desde la misma distancia al piso y no hay ninguna fuerza como el aire que limite la caída o que haga que friccione la caída, los dos objetos van a caer al mismo tiempo con independencia del cuerpo, con independencia del peso de ambos cuerpos. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría. Ahora, ¿podemos hacer este experimento? ¿Podemos hacer el experimento y probarlo? Y en una cabina sellada, sí. Claro, tendríamos que encontrar la posibilidad de generar una cabina que no tenga aire. ¿Está bien? Ahí es donde aparece el laboratorio. Es decir, el laboratorio se caracteriza por ser un ámbito en el cual se generan determinadas condiciones para poder probar una teoría. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora con esta idea que yo les acabo de plantear, releamos lo que plantea Galileo. Galileo dice, el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. Entonces él va a buscar, digamos, Newton va a buscar una fórmula que muestre que la caída de los cuerpos es independiente del peso de los mismos cuando hay ausencia de aire, ¿no? Y entonces va a tratar de mostrar a través de un experimento, en realidad esta es la teoría. El problema es que esto no se puede probar empíricamente en principio, ¿sí? No se puede probar. Pero resulta ser que en el periodo moderno, en realidad casi diría periodo posmoderno, se generan las condiciones tecnológicas para poder probar que en realidad dos cuerpos con independencia de su peso pueden caer al mismo tiempo si se los tiras de la misma altura ante la ausencia de aire. Para eso es necesario producir un laboratorio que en este caso en particular tendría que tener la característica de que tendría que estar completamente vacío, o sea, estar ausente de aire, ¿no? No debería haber aire en esa cabina. Y en ese caso, si se tiran los dos cuerpos en ausencia de aire habría que probar y ver si efectivamente los cuerpos caen al mismo tiempo. Entonces dice Galileo, las relaciones matemáticas no son directamente accesibles a la observación. ¿Por qué? Bueno, fíjense, si yo tengo la teoría de que los dos cuerpos caen al mismo tiempo, en ausencia de aire, yo no puedo probar eso por la mera observación, porque ¿qué me va a pasar? Cuando observe. No tenés. Cuando observe caer los cuerpos, ¿qué va a pasar? Va a caer la tiza. Va a caer la tiza primero, ¿sí? Al piso. Con lo cual, lo que plantea Galileo es, estas relaciones matemáticas no son accesibles a la observación directamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dice el científico debe interrogar a la naturaleza con la habilidad de penetrar en sus secretos, eliminando los accidentes que podrían afectar la nitidez de la relación matemática. En el ejemplo que acabo de poner, ¿cuál sería el accidente que afecta la nitidez de la relación matemática? La resistencia del aire. El aire. El aire es un accidente que me molesta para hacer la prueba. ¿Sí? Entonces tengo que ser capaz de
anular ese accidente. ¿Y dónde lo voy a hacer? En el laboratorio. En el laboratorio lo que hago es suprimir los accidentes que de acuerdo a mi teoría impiden que yo la pueda probar empíricamente. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. ¿A qué se refiere con accidente? ¿Qué? El accidente sería aquel elemento de la realidad que no es fundamental para entender la naturaleza de los objetos. Fíjense que en el ejemplo que acabo de poner, yo digo, mi teoría plantea que si yo tiro dos cuerpos en ausencia de aire desde la misma altura, los dos van a caer al piso al mismo tiempo. Esa es mi teoría. ¿Lo puedo probar empíricamente? No. ¿Por qué no lo puedo probar? Porque esto se da en ausencia de aire y en la realidad no hay ausencia de aire. Entonces no lo puedo probar. Tengo que sacar ese elemento aire para poder probar mi teoría. O sea que el accidente es aquel elemento que forma parte de la realidad y que resulta que es necesario poder sacar y despojar para poder probar la teoría. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces Sí, ahora profe. vamos a ver el experimento. Vamos a ver el experimento. Les comento, en el siglo XX, el planteamiento de Newton, perdón, esto es de Galileo, es Galileo el que plantea esta relación. Newton después va a hacer un desarrollo sobre esto, pero bueno, Galileo sienta las bases del método experimental y ahora vamos a ver el video. ¿Cómo es que se muestra precisamente cómo es que se hace el experimento? ¿Sí? Ya lo estoy poniendo, ¿eh? Aguárdeme un segundo. Bueno. Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? A ver. Bueno, vamos a ver el video. ¿Están listos? Sí. ¿Lo ven ahí? Ah, ¿Ven la pantalla de sí, YouTube? sí, sí, sí. Perfecto. Yo sí. Bien. Bueno, ahí lo pongo, ¿eh? This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take force present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now, in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800
hands and cubic feet of air in the chamber. So you draft 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 remaining, 10% over. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set 1 at 240 psi. Yeah, go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly. Look. Look how they did that. Exactly what happened. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. That's it. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the bowling ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Bueno, ¿qué les pareció? Que tu producto de limpieza te salpique y te manche es como si tu perro guardián te robara. No tiene ningún sentido. Ahí apagué el video. A ver, volvamos a la pantalla. ¿Me escuchan bien ahora, no? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué les pareció el video? El video tenía razón. Explicado. ¿Cómo? Bien explicado. ¿Inexplicable? No, bien explicado. Bien explicado, perdón. Está bien. Y no, es tremendo el video, es muy gráfico, se dieron cuenta, ¿no? O sea, y la verdad que el video es brillante, a mí la verdad que me encanta ver estas cosas, pero porque es un ejemplo concreto de cómo se elimina el accidente en términos de la teoría. O sea, hay una teoría que plantea una relación en la caída de los cuerpos que se puede representar matemáticamente, pero para probar eso, a través de un experimento es necesario anular o suspender, digamos, variables que están en la realidad y que es necesario sacar para poder ver nítidamente cuál es la relación que se establece entre los cuerpos, ¿no? Y en este caso, cuál es digamos, cómo funciona y opera la ley de la gravedad, ¿no? Bueno, me parece que este ejemplo es sumamente interesante para pensar precisamente cómo empieza a funcionar el paradigma moderno. Es decir, la matemática aparece como el centro de la disciplina, de todas las disciplinas, para poder pensar la realidad, porque se cree que la propia realidad tiene la estructura de los caracteres matemáticos, y a su vez surge esta idea de una teoría que se puede representar a través de fórmulas matemáticas
y que a su vez esta teoría matemática se puede experimentar siempre y cuando se genere un laboratorio que anule determinadas variables para poder ver nítidamente el fenómeno. Esta es la idea del paradigma moderno. Matemática, la naturaleza de la matemática estructurada en caracteres matemáticos y la idea de un método experimental capaz de poder aislar las variables que son contingentes, que están en la realidad y que no permiten ver el fenómeno que se quiere probar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo No, la por guía. ahora no. ¿Alguien dijo, yo tengo una duda? Yo tengo, pero de la guía. A ver. No, en la guía 2 hay un momento que dice los principales autores del mundo antiguo y medieval. Sí. Y sí, aparte los que vimos en internet, porque la pregunta dice buscar relevamiento en internet y no encuentro nada. Los autores. Me salen autores de, no sé, novelas o de romances o otras cosas. Y pones, por ejemplo, filósofos modernos, en internet te Ah, debería aparecer. En vez de poner autores modernos o autores medievales, pones filósofos medievales, filósofos modernos. Haz esa prueba y la clase que viene, tráelos y los vemos. ¿Y con Grecia hago lo mismo, con la antigua Grecia? Exactamente, filósofos Ok. griegos. Filósofos Ok. griegos, filósofos medievales, filósofos antiguos. Listo. Filósofos o filósofos modernos. ¿Sí? Sí. Filósofos posmodernos o autores también, autores modernos, autores posmodernos, a ver qué surge. Y los vemos la clase que viene, ¿les parece? Sí. No voy a poner filósofo porque autores puse y me sale eso, me salen Bueno, autores de novelas románticas o cosas así. perfecto, probá poniendo filósofos y después la clase que viene yo les complemento con otros autores para que lo tengan un poco más completo. Porque, por ejemplo, en el periodo moderno, bueno, Adam Smith va a aparecer como un filósofo moderno, pero digamos que podríamos decir que tiene un gran aporte en términos económicos, entonces en este sentido hace grandes contribuciones a la economía. Debería aparecer igual como filósofo moderno. Ok. ¿Sí? Ok. Sí. Perfecto. Bueno, ¿les Y parece? Sí, decime, Brian. no, está bien. Voy a hacer eso, no. Bueno, perfecto. Bueno, yo ahora voy a actualizar el PowerPoint porque le agregué algunas cosas hoy en la clase, así que los voy a subir actualizado para que lo tengan, ¿les parece? Lo subo ahora al Classroom, les voy a publicar las clases en YouTube, ¿está bien? Ok. Sí, sí. Genial. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene y sigan avanzando con los textos, ¿sí? Ok. Voy a ir haciendo preguntas y los voy haciendo que participemos todos a partir de la lectura de los textos, ¿sí? Genial, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes. Sí, sí. Luego, chao. Chao, profe. Chau, Buena semana. beso, nos vemos. Chao, profe. Chau, hasta luego. Chao. Chau, chau.